Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta sesión del Diplomado Juicio de Amparo. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mario Ramírez Salazar, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora, y estaré moderando la sesión. Para la exposición de hoy, tenemos el honor de contar con la participación de la jueza Gabriela Eliseth Almazán Hernández, titular del Juzgado Tercero Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, Guanajuato, quien en el marco de la sesión séptima de modalidades específicas del amparo indirecto, correspondientes al módulo 4, vías del juicio de amparo, nos expondrá el tema amparo en materia civil. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que el chat de esta transmisión se abrirá 15 minutos después del inicio de la sesión a fin de recibir sus preguntas para la disertante. Para ello, les suplicamos actualizar la página en su navegador para poder visualizarlo. Además, les recordamos que no es necesario acreditar su asistencia en el chat, ya que esto lo podrán hacer con posterioridad en la plataforma del diplomado. Acto seguido, y con el permiso de la señora jueza Almazán Hernández, daré lectura a la semblanza curricular. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, titulándose por aprovechamiento académico. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Escuela de Posgrados y Estudios de Derecho con sede en Toluca. Asimismo, cursó la maestría semipresencial en Derechos Humanos y Seguridad Humana en el Centro Europeo de Derechos Humanos y Responsabilidad Humana, en convenio con la Universidad Milano Bicocca de Milán, Italia. Y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho con orientación en Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha cursado también el Diplomado en Derecho Procesal impartido por el Centro de Estudios Jurídicos de Posgrado Toluca Asociación Civil. El Diplomado de Derecho Procesal Penal impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. El Diplomado en Derechos de las Mujeres en el Sistema Universal e Interamericano impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. El seminario sobre delincuencia organizada impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. Los cursos de capacitación para actuarios, para secretarios de juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación
y de especialización en justicia federal para adolescentes impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, así como los cursos de certificación en extinción de dominio, de equidad y género, cursos básicos e intermedios del sistema penal acusatorio, sede Puerto Rico y virtual de derechos de la infancia y acceso a la justicia impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal. Como docente, ha colaborado en la Universidad Isidro Fabela, en Toluca, México, impartiendo la cátedra de juicio de amparo. En el Centro de Estudios Jurídicos del Estado de México, impartiendo la cátedra de suspensión del acto reclamado, y en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Estado de México, impartiendo la cátedra de amparo contra leyes. En su experiencia profesional, laboró en el despacho jurídico Huerta, Mora y Asociados como asesora legal, en la Procuraduría Fiscal del Estado de México como asistente legal y en el Instituto Electoral del Estado de México como capacitadora electoral. Dentro del Poder Judicial de la Federación, fue oficial judicial en el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Estado de México, oficial administrativo, secretaria particular y secretaria de juzgado en el Juzgado Tercero Distrito en materias de amparo y de juicios civiles federales en el Estado de México. Secretaria del Tribunal en el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito y actualmente es titular del Juzgado Tercero Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en León, Guanajuato. Sin más preámbulo y con mucho agradecimiento y gusto, le cedo el uso de la voz a la señora jueza Gabriela. Muchas gracias, licenciado Mario. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Muchas gracias a las Casas de la Cultura Jurídica por la amable invitación. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta breve charla. Tenemos 2 horas que se reducen a 1:30 para dar un espacio de preguntas y respuestas. Como ya lo estábamos platicando, a mí me toca dar esta charla de amparo indirecto en materia civil, las modalidades. Entonces, yo les voy a platicar un poquito de mi experiencia como juzgadora y les voy a comentar cuáles son los asuntos que más incidencia tienen en amparo indirecto en materia civil. Para ello, me permito compartir con ustedes estas diapositivas donde podemos dividir los actos de amparo indirecto en materia civil en 3. Y así es como vamos a analizar algunos casos que, les repito, son los más concurrentes. Vamos a dividirlos en actos fuera de juicio, actos en juicio y actos después de concluido el juicio. Como ustedes ya lo han visto en charlas pasadas, el fundamento está en el artículo 107 de la Ley de Amparo. La siguiente diapositiva, por favor. Actos fuera de juicio. Los actos fuera de juicio son aquellos actos preparatorios o perjudiciales. Entonces, todos estos actos que acontecen antes de que inicie el juicio son reclamables en amparo indirecto. Tienden a asegurar una situación de hecho de derecho con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la relación jurídico-procesal sin que formen parte por sí mismo del procedimiento contencioso que en su caso se promoverá, ni su subsistencia o insubsistencia, eficacia o ineficacia, depende de lo que en definitiva se resuelve en el juicio, pues este constituye un acto futuro y de realización incierta. ¿Qué quiere decir entonces un acto fuera de juicio? Les repito, aquel que acaece antes de que se inicie un juicio. Como ustedes recordarán, el concepto de juicio se caracteriza por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra. Entonces, en el momento en el que se presenta una demanda formalmente, ahí inicia el juicio. Entonces, para que ustedes puedan identificar, que seguramente ya lo saben, nada más para recordarlo, estos actos fuera de juicio se refieren a estos actos preparatorios a juicio o actos prejudiciales. Entonces, todas estas resoluciones o determinaciones que se emitan fuera de juicio son reclamables en amparo indirecto, solo que para que sea procedente el amparo indirecto tiene que emitirse la resolución definitiva que dé fin a estos medios preparatorios.
como lo vamos a ver a continuación en algunos ejemplos que les traigo. La siguiente diapositiva, por favor. Miren, aquí tenemos un ejemplo claro, que es la confesión judicial como medio preparatorio a juicio ejecutivo. Estamos hablando de un juicio ejecutivo mercantil. Para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil, aquella debe ser plena en relación con el reconocimiento del adeudo en cantidad cierta, líquida y exigible. Este es uno de los casos relativamente recurrentes en amparo indirecto, cuando como medio preparatorio a juicio, el que en su momento será actor solicita que en determinado momento va a ser el demandado, confiese que existe una deuda cierta, líquida y exigible. Entonces, lo que se pretende es que a través de esta confesión ya se cree una prueba que traiga aparejada de ejecución para que sea procedente el juicio ejecutivo mercantil. Entonces, en esa medida, una vez que se determina a través de esta confesión esta deuda cierta, líquida y sobre todo exigible, entonces ya puede ser reclamable en amparo indirecto la determinación que se emita al respecto en este juicio, en este medio preparatorio a juicio. Se tiene que hacer esta determinación para que tenga pareja de ejecución esa confesión. Entonces pudiera darse el caso en que la cantidad no es cierta, porque a lo mejor las preguntas que se le hicieron no fueron muy claras, a lo mejor tampoco es líquida, y mucho menos exigible, porque a lo mejor todavía no ha vencido el plazo para que cumpla con esa obligación. Entonces, si no se cumplen con estos requisitos, la persona que va a ser demandada en el juicio y que está siendo llamada a los medios preparatorios a juicio para que rindan su confesión, puede reclamar en amparo indirecto esa determinación donde se patentice que él ya confesó, valga la redundancia, que existe ese adeudo. Entonces, este es uno de los ejemplos de actos antes de juicio. La siguiente, por favor. Otro de los actos fuera de juicio lo encontramos en las jurisdicciones voluntarias. El amparo indirecto solo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia, como lo estábamos viendo también en los medios preparatorios a juicio, salvo que se trate de actos intermedios cuya ejecución sea de imposible reparación. Ustedes también ya lo habían platicado en charlas anteriores a esta, cuáles son los actos que tienen ejecución de imposible reparación, y son aquellos que afectan derechos, directamente derechos materialmente, ¿no? Entonces, no procede el juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución que ponga fin a esta jurisdicción voluntaria, salvo que exista un acto que sea de imposible reparación. Un acto de imposible reparación tratándose de jurisdicción voluntaria podría ser que una persona haya promovido este tipo de medio y sin embargo no se le haya dado el trámite, no se le siga sustanciando, entonces hay una violación directa al 17 constitucional. Ante esa omisión de sustanciación de esta jurisdicción voluntaria, procedería el amparo indirecto. Esta es una excepción a la procedencia del juicio de amparo indirecto en una jurisdicción voluntaria sin que se tenga que esperar al dictado de la resolución respectiva. La siguiente, por favor. Otro ejemplo que también se llega a dar, no es muy recurrente, pero sí es importante que ustedes también lo tomen en consideración, son los exhortos o las cartas rogatorias. La determinación del juez nacional por medio del cual se les da trámite y ejecución a nivel interno es impugnable por medio del juicio de amparo indirecto. A través de estos exhortos o cartas rogatorias, otros estados piden al Estado mexicano determinado tipo de auxilio, solo que para que se pueda prestar debe reunir ciertos requisitos que están establecidos en las convenciones internacionales de los que México es parte, además de las leyes procesales mexicanas, ya sean federales o ya sean locales, que son aplicables en la materia, en este caso pues la materia civil. Entonces, el juez
exhortado, que es el juez auxiliar, debe de comprobar que se cumplan con estos requisitos. Entonces, hasta que advierta que existen estos requisitos y están debidamente satisfechos, puede mandar despachar esta comunicación. Pero si se advierte que se está causando un perjuicio que afecta a ningún derecho sustantivo, entonces es procedente el juicio de amparo indirecto en materia civil contra este tipo de actos. Gracias. Otro ejemplo claro que tenemos es la separación de personas cuando se reclama también como un acto prejudicial y no como antecedente de un juicio ya instaurado. Entonces, como ustedes pueden ver, también es un acto emitido fuera de juicio y también es impugnable en amparo indirecto. Como ustedes lo saben, sobre todo en materia familiar, existen estas medidas cautelares a fin de evitar que entre los cónyuges se causen perjuicios o algún miembro de la familia cause perjuicio a alguno de los otros miembros. Entonces, previo al inicio del juicio se solicita esta medida y puede ser otorgada. Si el afectado considera que le es lesiva a sus derechos sustantivos, puede acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto. Continuamos con los actos fuera de juicio. Ya estuve viendo también el temario de ustedes y pude advertir que también ya estuvieron platicando de los terceros extraños a juicio típicos y los terceros extraños a juicios por equiparación. El tercer extraño a juicio típico, recordando un poquito, es aquella persona que no ha sido llamada como parte, no figura como parte en sentido formal, a diferencia del tercero extraño aquí por equiparación. El tercero extraño por equiparación es aquella persona que sí figura como parte en sentido formal en un procedimiento, pero que no ha sido llamado o ha sido llamado de manera ilegal. Entonces, cuando hablamos de un tercero extraño a juicio típico, es decir, el que no figura como parte, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, tiene que acreditar su interés jurídico. Yo creo que el 80% de los asuntos de amparo en materia civil, amparo indirecto, que conocemos nosotros los juzgadores, se refieren a órdenes de desposesión. Es muy importante para los gobernados que acrediten su interés jurídico, porque muchas veces vienen reclamando precisamente esta orden de desposesión de un bien mueble o de un bien inmueble, pero no acreditan la causa generadora de su posesión, no tienen algún título en el que sustenten ese derecho a poseer. Entonces lo único que tienen es una simple detentación del bien y esa simple detentación no les alcanza para tener interés jurídico y hacer procedente el juicio de amparo. Existen otros requisitos para que el juicio de amparo sea procedente. Entre ellos, también no basta únicamente que se exhiba el título o la factura, sino que además es necesario que sea de fecha cierta. Esta es una cuestión que acontece de manera muy recurrentemente. Muchas veces nos exhiben facturas originales y sobre todo facturas antiguas, donde o sea, no es una factura digital. Entonces, evidentemente, no podemos seguir esta cadena donde podemos advertir la fecha de emisión y demás datos fiscales que nos dan certeza de la fecha en la que fue celebrada. Entonces, muchas veces estas facturas son confeccionadas a fin de hacer procedente un juicio de amparo. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que tratándose de estos actos de desposesión, para que sea procedente el juicio de amparo, no basta únicamente con exhibir la causa generadora de su posesión, que es el título, o es una factura, o es un contrato. En este ejemplo que les traigo a su consideración, es un contrato de arrendamiento. Tienen que tener fecha cierta. La fecha cierta, ¿cómo se establece?
ya la Suprema Corte de la Justicia de la Nación también estableció que la fecha cierta se da a través de 3 actos. Cuando el documento se pasa a un funcionario público, con fe pública evidentemente, ante un notario público para que lo certifique o ante él se haya ratificado ese documento, o cuando acaece la muerte de alguno de los firmantes de este contrato. Entonces se entenderá que tiene fecha cierta cuando sucede alguna de estas 3 circunstancias. Entonces fíjense cómo no basta únicamente con el solo título, con el solo contrato o con el solo documento que se tenga, con la sola factura, sino que es necesario además que sea de fecha cierta, porque si no es de fecha cierta no acredita plenamente el interés jurídico, y el interés jurídico se tiene que probar de manera plena y no a base de presunciones. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos exhiben recibos de pago de servicios, ¿no? De agua, de luz, de teléfono, y todos este tipo de recibos, lo único que acreditan es que se contrató el servicio, que probablemente quien contrató el servicio fue la persona que acude a solicitar el amparo. Pero eso con eso no se colma el interés jurídico que se requiere para hacer procedente el juicio de amparo, porque no es un título con el que se acredite esa causa generadora de la posesión. Y hablando de la posesión, también déjenme decirles que cuando se defiende precisamente ese derecho, el de posesión, no el de propiedad, sino el de posesión, no basta tampoco el solo título, sino que también tiene que acreditar que efectivamente se está ejerciendo esa posesión. ¿Y cómo se acredita esa posesión? A través de la prueba testimonial, que es la prueba idónea, porque también nos exhiben constancias vecinales, su credencial de lector, algunas otras documentales que finalmente no son aptas ni conducentes para acreditar esa situación de hecho, ¿no? Que propiamente es la posesión, que se tiene que acreditar día a día. También nos ofrecen la inspección, y evidentemente la inspección se fija con el actuario para un día y hora y fecha determinada. Sin embargo, como se constituye por una sola vez el actuario y únicamente puede dar fe de lo que perciban sus sentidos, únicamente él podrá constatar que en ese momento el solicitante del amparo se encontraba en el domicilio que está defendiendo, pero no que de manera reiterada posea el inmueble. Entonces, fíjense cómo son estos puntos finos que pueden hacer la diferencia, y que sí es muy importante que nosotros como operadores jurídicos y también ustedes como litigantes o como gobernados tengan presentes este tipo de datos a fin de colmar el interés jurídico que va a ser procedente del juicio de amparo, y en determinado momento, acreditando el interés jurídico, podría ser suficiente para concederles el amparo solicitado. Gracias. Miren, esta jurisprudencia que también pongo a su consideración es precisamente de la que estábamos hablando. Documento privado, la copia certificada por fedatario y público lo hace de fecha cierta, pero fíjense también un dato bien importante que es necesario que ustedes no lo pasen por alto, que es a partir de cuando un documento tiene fecha cierta. Entonces, la fecha cierta es a partir en que se tuvo la vista por el fedatario público para su reproducción, y únicamente para el efecto de hacer constar que existía en ese momento. Una cuestión que es bien recurrente en los juicios de amparo en materia civil es que presentan un título, ya sea un contrato, ya sea una factura de arrendamiento, de compraventa, de comodato, y por poner un ejemplo de fecha, 1 de enero de 2020. ¿Pero qué creen? Que el acto reclamado es de 1 de enero de 2021. Y
peor, bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? Que está ratificado ante el fedatario público el día de hoy, 26 de mayo de 2021. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aun cuando pareciera que el documento se emitió con fecha anterior al acto reclamado, porque así se desprende de su contenido, lo cierto es que adquiere fecha cierta hasta el momento en el que se pone a la vista del fedatario público. Entonces, si hasta el día de hoy se solicitó al notario público que certifique ese contrato, o hasta el día de hoy se solicitó que se ratifique ante el fedatario público ese contrato, la fecha cierta va a ser a partir de hoy. Entonces, fíjense cómo ya el interés jurídico no está acreditado para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque tiene fecha cierta con posterioridad a la emisión del acto reclamado, aunque el documento tenga una fecha anterior. Y esto lo dijo la Corte por lo que comentaba hace unos momentos, que puede ser prefabricado, ¿no? Los documentos han sido, muchas veces se prefabrican, se les anexa una fecha anterior a fin de que el juicio de amparo sea procedente. Entonces, como esta situación era muy recurrente, la Suprema Corte emitió jurisprudencia en el sentido de, bueno, ¿cómo vamos a frenar esta situación? Porque no podemos permitir que el abuso indiscriminado del juicio de amparo con fines desleales, porque para cualquier litigante se le puede hacer muy fácil antedatar una fecha del contrato, del convenio, de la factura o de la cesión de derechos, ¿no? El endoso que es muy recurrente en nuestra práctica jurídica, sobre todo tratándose de vehículos automotores, es muy recurrente que se le antedate esta fecha, ¿no? Entonces, para tratar de frenar este tipo de actos, emitió jurisprudencia en el sentido de a partir de cuándo se considera que un acto jurídico tiene fecha cierta. Gracias. Otro ejemplo que también es muy recurrente es este que traigo a su consideración. El inmueble establecido como domicilio conyugal para acreditar el interés jurídico por parte de uno de los cónyuges que se ostenta como tercero extraño a juicio. Esta situación es muy común, que resulta que se viene el amparo la esposa o el esposo porque a su cónyuge lo están embargando o lo están desposeyendo de determinado inmueble. Y él dice, es que cuando establecimos, él o ella, cuando establecimos nuestro domicilio conyugal, mi cónyuge me llevó a vivir con él, a la casa de sus papás. Entonces, como desde hace 20 años yo tengo mi residencia aquí y desde que nos casamos aquí vivo, y a él es al que están demandando, entonces yo tengo derecho a que se me conceda el amparo porque están afectando mi derecho de posesión. Fíjense cómo pareciera una situación ilegítima, que le podría asistir algún derecho, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando su derecho no se sustenta en algún título que sea la causa generadora de su posesión. La Suprema Corte ya también se ha pronunciado en el sentido que la mera detentación no puede ser materia del juicio de amparo indirecto, ¿no? No se puede proteger la mera detentación. Ahora, a virtud de la pandemia, no únicamente vienen los cónyuges, sino que también vienen menores de edades, vienen personas con diversidades funcionales, aduciendo situaciones similares, ¿no? Es que ya me están sacando de mi casa, es que ya me vinieron a embargar, pero es que yo vivo aquí desde hace 20 años, sí, la casa era de mi abuelita, pero yo he vivido aquí toda mi vida, ¿no? Entonces ya en el juicio sucesorio el albacea ya hizo la repartición de bienes y la persona sostiene que no lo pueden despojar del inmueble porque él ha vivido ahí toda su vida. Como pueden ver, si no existe un título en el que sustente su derecho a poseer, para efectos del juicio de amparo,
no puede ser protegido. Entonces, estas situaciones de hecho, la Suprema Corte de Justicia no puede protegerlas a través del juicio de amparo indirecto. Aquí les traigo otro ejemplo de actos antes de juicio, que dice demanda de amparo. Procede desecharla por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia cuando el juez de distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación. Es también muy recurrente que la persona vencedora en un juicio acuda al juicio de amparo indirecto a reclamar el ilegal emplazamiento. Nuevamente recordando, le asiste el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, porque no fue bien llamado o no fue llamado al juicio. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando existen datos fehacientes que acreditan que sí tenía conocimiento del acto, un conocimiento cierto, completo y pleno? En ese momento el juicio de amparo se torna improcedente, inclusive desde que se presenta la demanda. Muchas veces acontece que una persona promueve infinidad de juicios a fin de obstaculizar la ejecución de la sentencia, donde evidentemente fue perdedor, ya fue vencido, y entonces en estos casos promueve un juicio de amparo, se termina ese juicio, inicia otro, y así consecutivamente, ¿no? Y en todos los juicios él viene aduciendo lo mismo, que es tercero extraño a juicio por equiparación. Entonces, nosotros, como hecho notorio, podemos traer a colación estos juicios anteriores donde ya se advierte que ya promovió un juicio de amparo anterior, donde ya fue vencido, oído y vencido en juicio, donde se acreditó que a lo mejor que probablemente fue legal el emplazamiento o que se queda desvirtuado su carácter de tercero extraño a juicio porque sí compareció a juicio, hizo valer todos los medios de defensa que estuvo a su alcance y se terminó por negar el amparo. Entonces, en esos casos, evidentemente queda desvirtuado su carácter de tercero extraño a juicio, y desde el momento en el que se presenta la demanda, los operadores jurídicos estamos en aptitud de desecharla porque el motivo de improcedencia es manifiesto e indudable. Gracias. Nuevamente, y con relación al tema, les traigo a su consideración esta jurisprudencia que dice tercero extraño equiparado a persona extraña. Pierde ese carácter para la procedencia del juicio de amparo indirecto quien impugna el primer emplazamiento o llamamiento a juicio mediante un incidente de nulidad de actuaciones o un juicio de amparo previo. Este es el ejemplo que les estaba comentando. Pudiera ser que impugne ese ilegal emplazamiento o esa falta de emplazamiento a través de un juicio de amparo, o bien que acuda al juicio natural y promueva un incidente de nulidad de actuaciones, específicamente para nulificar esa notificación que constituye el ilegal emplazamiento. Entonces, en el momento en que los operadores jurídicos advertimos que quien sostenta como tercer extraño juicio ante nosotros no lo es, porque de las constancias que nos remite las autoridades responsables a su informe justificado, se advierte que sí compareció a juicio y tan compareció que promovió un incidente de nulidad de actuaciones, que a lo mejor, si bien no tuvo la oportunidad de contestar la demanda, o a lo mejor sí, pero sí pudo objetar algún documento, sí pudo alegar al respecto, finalmente tuvo la oportunidad de comparecer y su derecho de audiencia, entonces queda desvirtuada esa característica de tercero extraño juicio y en consecuencia el juicio de amparo indirecto se torna improcedente.
En relación con este tema, también pongo a su consideración esta otra jurisprudencia que dice: tercero extraño juicio por equiparación, carece de ese carácter quien tuvo conocimiento del procedimiento natural seguido en su contra antes de la emisión de la sentencia. Ahorita estábamos viendo este caso donde pudo ser que el quejoso tuvo la oportunidad de comparecer al juicio natural y entonces pudo hacer valer las defensas que tuvo a su alcance. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en el juicio natural ya se dictó sentencia, pero aún no causa ejecutoria esa resolución? Si aún no causa ejecutoria, pueden ocurrir dos circunstancias. La primera puede ser que decida acudir al juicio de amparo, aun cuando tenga a su alcance algún medio de defensa, como en la mayoría de nuestras legislaciones es la apelación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si acude a la apelación, seguramente en ese recurso no va a tener la oportunidad de alegar el indebido emplazamiento. Entonces, en ese caso, como el recurso de apelación no está dirigido a combatir este tipo de violaciones procesales, sino más bien de fondo, y además existe un medio de defensa específico para combatir ese ilegal llamamiento a juicio, que como ya lo vimos es el incidente de nulidad de notificaciones o de actuaciones, como en otras legislaciones se contempla. Entonces, no le resulta un recurso útil, eficaz y sencillo. Entonces, en estos casos, el juicio de amparo indirecto sí es procedente porque el recurso de apelación no cumple con el fin de anular, revocar o nulificar ese ilegal emplazamiento. Gracias. A propósito de este tema, les pongo a su consideración esta otra jurisprudencia que dice emplazamiento. Su falta o ilegalidad es impugnable a través del juicio de amparo indirecto si quien se ostenta como tercero extraño equiparado a persona extraña tuvo conocimiento del juicio respectivo después de dictada la sentencia de primera instancia que no ha causado ejecutoria, aun cuando puede impugnarla oportunamente mediante el recurso ordinario en que pueda hacer valer aquella violación procesal. Bueno, propiamente este es el ejemplo que estamos viendo y pues nada más remarcar esta diferenciación, ¿no? Que cuando queda desvirtuado el carácter de tercero extraño a juicio, cuando tuvo la oportunidad de recurrir ese ilegal llamamiento a juicio y durante el procedimiento y cuando ya se emitió la sentencia respectiva que aún no ha causado ejecutoria, aún puede acudir al juicio de amparo y el juicio de amparo indirecto es procedente porque el recurso no es un medio idóneo, eficaz y sencillo para los fines pretendidos. Y a propósito del ilegal emplazamiento, que también es uno de los asuntos más recurridos en amparo indirecto en materia civil, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en específico la primera sala, hace poco emitió esta jurisprudencia que debemos de tomar mucho en consideración porque es muy recurrente que en el emplazamiento no se describan, cuando se realiza el emplazamiento, no se describen los anexos a la demanda. Esta jurisprudencia tiene por rubro emplazamiento debe considerarse válido solo cuando al realizar la certificación relativa, el notificador describe cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que se corre traslado. Y es que si no se describen estos anexos, entonces no podemos decir que el demandado está haciendo pleno uso de su derecho al ejercicio, de su derecho a la debida defensa. ¿Por qué? Porque muchas veces a través de los documentos que se anexan se acredita la personalidad del promovente o inclusive el demandado podría hacer alguna objeción de estos documentos que se están anexando. Entonces, si únicamente se le está corriendo traslado con la copia de la demanda
y no se describen estos documentos, pues evidentemente se le deja en estado de indefensión. Por eso es muy importante que cuando se realice el emplazamiento, el actuario o el notificador respectivo describa y precise cuáles son estos anexos. De lo contrario, el emplazamiento es nulo. Enseguida pongo a su consideración esta otra jurisprudencia que considero que también es muy importante, sobre todo en amparo indirecto, porque muchas veces no tomamos en consideración que existen dos tipos de igualdades, la igualdad sustancial y la igualdad formal. Y queremos emitir nuestras determinaciones, nuestras resoluciones, juzgando a todos en términos coloquiales con la misma vara. Sin embargo, tratándose de personas con alguna diversidad funcional, tenemos que hacer ajustes razonables, precisamente para que pueda alcanzar esa igualdad material. Igualdad formal es la que está en la norma. Sin embargo, en los hechos no se puede aterrizar esa igualdad. Para ejemplificarlo, yo les traigo a colación un asunto que yo tuve la oportunidad de conocer cuando era secretaria de un tribunal colegiado en materia civil. Era un asunto en revisión donde una persona con diversidad funcional, porque tenía debilidad auditiva, acudía al juicio de amparo reclamando que no fue debidamente oído y vencido en juicio. Él se ostentaba como tercero extraño a juicio por equiparación, y es lo que él argumentaba, es que no fui debidamente llamado a juicio. Su demanda era muy breve, muy limitada, no decía mucho. Sin embargo, opera la suplencia de la queja tratándose de personas con diversidad funcional en toda su amplitud y tratándose de menores. Entonces, oficiosamente, los operadores jurídicos tenemos que analizar en su integridad toda la demanda y evidentemente todo el expediente para advertir qué fue lo que pasó en este asunto. Y fíjense, lo que pasó en este asunto fue que esta persona acude a juicio y en el momento en el que su contrario ofrece la prueba confesional en su contra, se le empiezan a hacer una serie de interrogantes y él comienza a dar respuesta, pero cada que se le hacía una pregunta, él dudaba y se acercaba, él trataba de descifrar, él trataba de leer los labios para entender qué es lo que se le estaba preguntando. Entonces, en algunas ocasiones llegó a decir, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no escucho. Que si me pregunto esto, la respuesta es esta. Sí, creo que sí. No, creo que no, sin dar mayores explicaciones. Entonces, al momento en el que advertimos el desarrollo de la audiencia, este tipo de dificultades para desahogar la prueba confesional, pues nos deja de manifiesto que esta persona no estaba en un plano de igualdad en relación con su contraria. ¿Por qué? Pues derivado de esta debilidad auditiva. Y lo que alegaba su contraria es, pues no es tercero extraño a juicio por equiparación, porque tan no lo es, que acudió al juicio, compareció al juicio, inclusive se desahogó la prueba confesional, y evidentemente pues le perjudicó, ¿no? Le perjudicó porque la prueba confesional esa es su característica. Lo que se toma es lo que le perjudica a la persona a que depone. Entonces, esa era la alegación del tercero interesado. Sin embargo, haciendo estos ajustes razonables, que propiamente son esas adecuaciones de hecho que tenemos que hacer nosotros como juzgadores para equilibrar las cargas entre el actor y el demandado, entre el quejoso y el tercero interesado, queda de manifiesto que se le debió nombrar a un intérprete
o persona de confianza que pudiera darle a entender, hacerle entender cuáles son los cuestionamientos que se le estaban haciendo para que él pudiera dar una respuesta certera, entendiendo completamente y totalmente las preguntas, las interrogantes que se le estaban haciendo. Entonces, fíjense cómo a veces en apariencia y si queremos juzgar a todos por igual, cometemos injusticias. Por eso tenemos que tomar en consideración que existen situaciones como esta, donde sí se tienen que hacer este tipo de ajustes para poder lograr esta igualdad sustantiva. Y al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico la primera sala, emitió esta jurisprudencia de rubro Derechos Fundamentales a la Igualdad y a la No Discriminación, metodología para el estudio de casos que involucren la posible existencia de un tratamiento normativo diferenciado, como aquí pudimos advertir. Le voy a dar lectura. No es el texto completo de la jurisprudencia, simplemente es lo más importante, pero sí es importante, valga la redundancia, darle lectura para que se conozca cuál es la metodología que se tiene que emplear cuando se alegue este tratamiento diferenciado, ¿no? Y que evidentemente el resultado pues tiene un impacto diferenciado en perjuicio de la persona vulnerable. Dice, las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar por tres ejes. 1. La necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas, que, le repito, este fue el efecto de la concesión de amparo. El ajuste razonable fue nombrar un intérprete. 2. La adopción de medidas especiales afirmativas, normalmente llamadas acciones afirmativas. Y 3, el análisis de actos o preceptos normativos que directa o indirectamente por el resultado, o de forma tácita, sean discriminatorios. Fíjense cómo aquí la norma, si la leemos en su sentido textual o coloquial, dice, queda desvirtuado el carácter de tercero extraño a juicio si fuiste oído y vencido. Entonces, si aplicamos la norma en su sentido estricto, pues nos traería un resultado injusto para este quejoso con una debilidad auditiva, porque no pudo ser debidamente escuchado, ¿no? Entonces no ejerció de manera completa su derecho de defensa. La que sigue, por favor. No, perdón, la anterior. Sí, gracias. Esta jurisprudencia es la que yo les estaba mencionando, donde hablábamos de la suplencia de la queja, que decimos que tratándose de menores de edad o incapaces, bueno, que ahora está mal empleado el término incapaces, el término que debemos emplear es personas con diversidad funcional. Dice, procede la suplencia de la queja en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter de promovente. Como les comentaba en este ejemplo que les traje a colación, la demanda de amparo era muy breve y era muy simple. Nosotros suplimos la deficiencia de la queja precisamente porque, como ustedes ya lo saben, la violación procesal de mayor magnitud es cuando se afecta su garantía de audiencia, ¿no? Entonces, porque impacta en los demás derechos, en este caso, pues el derecho de defensa, ¿no? Entonces, en estos casos procede la suplencia de la queja, aun cuando la demanda haya sido muy breve o sea incompleta, se suple la deficiencia de la queja precisamente para lograr esa igualdad material. Y con esto damos por terminado los ejemplos de actos prejudiciales o actos fuera de juicio
respecto de los cuales procede el juicio de amparo indirecto en materia civil. Y vamos a dar inicio a los actos en juicio propiamente. También otro de los ejemplos más recurrentes es el arresto. Como ustedes lo saben, es una medida de apremio que tenemos los operadores jurídicos para vencer la contumacia de alguna de las partes que se muestran rebeldes. Entonces, el arresto puede ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto en diversas materias, en este caso en específico en materia civil, ¿no? Pero es muy importante que el arresto no haya sido consumado, porque si ya se consumó, se torna en un acto que ya posee las características de consumado de manera irreparable, y entonces el juicio de amparo invariablemente se va a sobreseer. Otro ejemplo que tenemos como actos en juicio es el acto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil. En su contra también procede el juicio de amparo indirecto al constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio. Cuando platicábamos de la confesión en un juicio ejecutivo mercantil para acreditar una deuda cierta, líquida y exigible, es una situación muy similar, porque a través del auto de exequendo lo que se busca es que se ordene el embargo a fin de garantizar el pago. Entonces, no tiene efectos meramente declarativos, sino que trae aparejada ejecución. Entonces, el juez, previo a su emisión, tiene que analizar que cumpla con estos imperativos. Y si no lo hace y aún así emite este auto de exequendo, este auto puede ser impugnado vía amparo indirecto. Sin embargo, sí necesito hacerles ver que en diversas legislaciones se prevé recursos, sobre todo en materia mercantil, en el Código de Comercio, dependiendo de la cuantía, se prevé el recurso de revocación o el recurso de apelación en contra del auto de exequendo. Entonces, sí se tiene que agotar previamente a promover el juicio de amparo indirecto. Otro ejemplo, pero a la inversa, lo constituye que es el embargo practicado en un juicio ejecutivo. La resolución que lo deje insubsistente también constituye un acto de ejecución irreparable que afecta materialmente los derechos sustantivos del ejecutante y por ende en su contra procede el juicio de amparo indirecto. Así como es reclamable en vía de amparo indirecto el auto que ordena el embargo, también procede el amparo indirecto en materia civil contra el auto que deje insubsistente el embargo. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos dicho, el actor a través del embargo logra obtener una garantía de pago en relación con el crédito que reclama y además adquiere una prelación para su cobro frente a otros posibles acreedores. Entonces, en el momento en el que se deje insubsistente, pues evidentemente se están afectando materialmente esos derechos sustantivos del ejecutante. La que sigue, por favor. Otro ejemplo también muy recurrente, sobre todo en amparos relacionados con la materia familiar, es el desahogo de una prueba pericial en materia de genética o una prueba pericial o de trabajo social donde se solicita la escucha de menores o de trabajo social donde también se solicita que o pericial en psicología, donde se solicita que se analice a los demás miembros de la familia en donde habita el menor. Todos este tipo de actos tienen una ejecución de imposible reparación que puede afectar derechos sustantivos de la persona. En específico, la prueba pericial en materia de genética es procedente porque no únicamente deja de manifiesto la huella de identificación genética, sino que también deja ver otras condiciones hereditarias que pudieran estar relacionados con aspectos patológicos o de la conducta del individuo, que finalmente pertenecen a su intimidad, y por eso es procedente el juicio de amparo indirecto.
Tratándose de menores es bien importante también tener presente este criterio. El rubro es definitividad. En el juicio de amparo indirecto se actualiza una excepción a este principio en los casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando el recurso ordinario no admite la suspensión del acto reclamado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasa de manera recurrente que en amparo indirecto se combaten medidas provisionales, ¿no? Pueden ser alimentos provisionales, alguna custodia provisional, vivencias. Sobre todo ahora en épocas de pandemia, yo creo que aumentó en un 50% el número de juicios de amparo indirecto donde reclamaban el tema de las convivencias, porque generalmente venían las progenitoras a decir, es que mi hijo no puede convivir con su progenitor porque no usa el cubrebocas y se lo lleva a lugares abiertos y demás, ¿no? Entonces, el juez familiar suspendía las convivencias y esa determinación originaba que ahora se viniera al amparo el progenitor, ¿no? Reclamando esa suspensión de convivencias. ¿Qué es lo que pasa? En algunas legislaciones, esa determinación se toma a través de un auto, se fija esa medida en un auto y otras veces en audiencia. Si es en auto, como acontece aquí en la legislación del estado de Guanajuato, ese auto es revocable y no prevé la suspensión, pero si se emite en una audiencia, es apelable y la apelación sí prevé la suspensión del acto. Entonces eso incide en la procedencia. Entonces, aquí existe esta excepción al principio de definitividad cuando, por ejemplo, si en el auto se emitió esa suspensión de convivencias y tuviera su alcance el recurso de revocación, pero como el recurso de revocación no prevé la suspensión del acto, entonces el quejoso no está obligado a agotar el principio de definitividad, sino puede acudir directamente al juicio de amparo. Caso contrario ocurre si esa determinación se emite en la audiencia porque procede el recurso de apelación y la apelación sí contempla la suspensión, y entonces previo a promover el juicio de amparo, tiene que cumplir con el principio de definitividad, es decir, agotar el recurso de apelación. Gracias, la que sigue, por favor. Perdón, la anterior. Gracias. Otro ejemplo de actos en juicio que son impugnables en juicio de amparo indirecto en materia civil es el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en esta vía. Este debe reclamarse hasta el pronunciamiento de aquella. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo en juicios civiles es muy recurrente que se tramiten incidentes que son evidentemente ajenos al fondo del asunto. Entonces, contra actos dictados en este incidente, pretenden acudir al juicio de amparo. En este caso, el del ejemplo es contra el desechamiento de pruebas en un incidente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese desechamiento de pruebas por sí solo, ya sea en un incidente o en un juicio, no es un acto que sea de imposible reparación, porque puede ser que esas pruebas no fueran conducentes para el fin pretendido, puede ser que el actor no acredite su acción y se dicte sentencia absolutoria donde el quejoso es el demandado. Entonces, como aún no se emite una sentencia definitiva, esos actos no tienen la característica de ser de imposible reparación. Esa irreparabilidad se va a advertir al momento en el que se dicte la sentencia, ya sea en el juicio principal o ya sea en el incidente, aquí para efectos de juicio de amparo indirecto, porque hasta ese momento se va a advertir si afectó a las defensas del quejoso esa situación, en este caso el desechamiento de pruebas, y si trascendió al sentido del fallo. Entonces, no antes, tienen que esperarse hasta que se emita la resolución en este incidente para que sea impugnable en juicio de amparo indirecto. Ahora sí, la que sigue, por favor.
Otro ejemplo reclamable en amparo indirecto son los alimentos provisionales. Ya lo había comentado, la resolución que los decreta y fija su monto constituye un acto de ejecución que es de imposible reparación. ¿Por qué? Porque como está afecto a cubrir las necesidades alimentarias de los acreedores alimentarios, se consuman y ya no es posible restituir al acreedor de estos conceptos propiamente. Entonces, por eso es un acto que debe ser materia de análisis inmediato en el juicio constitucional, sobre todo si pudiera estar en riesgo la propia subsistencia del deudor alimentario. Gracias. Esta otra jurisprudencia está relacionada con el tema que dice alimentos, no se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica respecto del amparo indirecto promovido contra la resolución que determinó su monto provisionalmente, si antes de resolverse el juicio de garantías se dicta la sentencia del juicio natural en que se fija la suspensión, la pensión alimenticia, perdón. ¿A qué se refiere esta jurisprudencia entonces? Lo que nos está, la interrogante aquí es, ¿existe un cambio de situación jurídica cuando se reclama el pago de alimentos provisionales y ya se dicta la sentencia definitiva y ahora lo que rige son los alimentos, el pago de alimentos definitivos? La Corte ya dijo que no existe un cambio de situación jurídica. ¿Por qué? Porque en la sentencia definitiva, cuando se fijan los alimentos definitivos, valga la redundancia, no propiamente están modificando los provisionales, ni van a hacer un estudio nuevo de esos alimentos. Entonces ya no se puede analizar las consecuencias que tuvo en el patrimonio del acreedor. Son situaciones totalmente diferentes porque en sentencia ya no se va a analizar si se modifican, si se confirman o si se revocan los alimentos fijados de manera provisional, sino más bien se van a fijar los alimentos definitivos conforme a las pruebas que las partes aportaron para demostrar la necesidad del acreedor alimentario y la posibilidad del deudor alimentario. La que sigue, por favor. Este otro ejemplo también ya lo habíamos comentado, que también procede el amparo indirecto cuando se reclaman temas relacionados con guardia y custodia de los menores. Entonces también son actos de imposible reparación que afectan de manera inmediata derechos sustantivos y por ende es procedente el juicio de amparo indirecto. Sí, la que sigue. Esta otra jurisprudencia también es relativamente reciente y es muy importante que la tomemos en consideración porque habla de la suplencia de la queja. Generalmente tratándose de alimentos, la suplencia opera a favor del acreedor alimentario, pero ya la Corte también se pronunció en el sentido de que puede aplicarse en favor del deudor alimentario. ¿Por qué? Precisamente porque los alimentos son de orden público e interés social y a la sociedad le interesa que se proteja a la familia en su integridad, en su conjunto. ¿Qué es lo que pasa si el deudor alimentario no se defiende adecuadamente? Sus agravios o sus argumentos o sus conceptos de violación son insuficientes, lo que acontece es que puede quedar en riesgo hasta su propia subsistencia y pues evidentemente la de sus demás acreedores alimenticios. Entonces por eso es importante suplir la deficiencia de la queja a virtud de estar involucrado todo el núcleo familiar. Y con esto damos por concluidos los actos en juicio respecto de los cuales procede el juicio de amparo indirecto en materia civil. Desde luego existen más, muchos más, pero yo les estoy haciendo una breve reseña de cuáles son los actos más recurridos
en amparo indirecto. Sobre todo por cuestiones de tiempo, me interesa analizar estos tres aspectos. Nada más nos falta los actos después de concluido el juicio, para que ustedes tengan un esbozo general al respecto. Entonces, continuamos con los actos después de concluido el juicio, respecto de los cuales procede el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto procede contra el auto que declara ejecutoriada la sentencia. Este auto es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque se trata de un acto dictado después de concluido el juicio. Piénsese, por ejemplo, en que aún no transcurría el término para recurrir una sentencia definitiva y ya se está decretando que causó ejecutoria. Y peor aún, se está requiriendo el cumplimiento. Pues es evidente que este acto le causa perjuicios al vencido. ¿Por qué? Porque se le está limitando en su derecho de defensa, porque no puede recurrir. Entonces, cuando se emite este auto que declara ejecutoria de la sentencia, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Los actos después de concluido el juicio propiamente son aquellos que tienen autonomía propia, en tanto que no tienen relación alguna con el juicio ni con la finalidad directa e inmediata de ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. ¿Qué quiere decir? Entonces podemos hacer una diferenciación respecto de actos tendientes a la ejecución o relacionados con la ejecución de la sentencia, y aquellos actos que tienen una autonomía destacada, que si bien ocurren en ejecución de sentencia o bien después de concluir el juicio, no tienen esta intención o este objetivo de ejecutar o tener por cumplimentada esa sentencia. Tenemos dos claros ejemplos de estos actos que también son muy recurrentes en juicios de amparo indirecto en materia civil, que son incidentes de liquidación de intereses e incidentes de gastos y costas. Entonces, contra estos incidentes procede el juicio de amparo, evidentemente previo el agotamiento del recurso respectivo, en su caso. La que sigue, por favor. Otro ejemplo que tenemos es la escrituración en el remate. La última resolución para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto es la que ordena su otorgamiento en forma voluntaria. Respecto al tema de remate, ha habido varias interpretaciones tanto por tribunales colegiados, y pues finalmente ya la Suprema Corte de Justicia ha emitido jurisprudencia al respecto. ¿Por qué? Porque en el remate acontecen generalmente dos situaciones, donde se ordena el otorgamiento voluntario del inmueble y el otorgamiento de las escrituras propiamente, entrega voluntaria del inmueble y de las escrituras. Y por otra, ¿qué es lo que pasa generalmente? O sea, acontece que este otorgamiento nunca se da de manera voluntaria, o sea, siempre hay renuencia o contumacia por parte del vencido, y tiene que haber un segundo requerimiento por parte de la responsable, del juez natural, ¿no? Entonces, le otorga determinado tiempo, dependiendo de la legislación aplicable, para que dé cumplimiento de manera voluntaria. No lo hace, entonces tiene que hacerlo en rebeldía, ¿no? Entonces, hubo varios criterios donde los tribunales colegiados establecían, oye, pero entonces, ¿cuál es la última resolución para efectos de la procedencia de juicio de amparo tratándose del procedimiento del remate? ¿La que ordena la entrega del inmueble y el otorgamiento de escrituras de manera voluntaria, o la que ya viene con el auxilio de la fuerza pública, o qué? O sea, se hacía el estudio, pues si ya tiene calidad de imperio, sino porque es voluntaria. Entonces, lo que determinó la Corte es que la última resolución es la que ordena su otorgamiento en forma voluntaria. Entonces, en el momento en el que se ordena su otorgamiento en forma voluntaria,
desde allí empieza a transcurrir el término para la promoción del juicio de amparo indirecto. Bueno, evidentemente previo el agotamiento del recurso respectivo. Porque aquecía que generalmente decían, bueno, pues ahorita me lo están pidiendo de manera voluntaria, no voy a cumplir mientras voy afinando mis conceptos de violación o mis agravios, me voy a esperar hasta que me requieran con auxilio de la fuerza pública y entonces ya me voy al amparo. Entonces, fíjense cómo pudiera tener una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, la Corte ya definió que en estos casos, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la escrituración en el remate o la entrega del inmueble puede ser una u otra. El amparo indirecto es procedente cuando se ordena su otorgamiento de manera voluntaria. Gracias. Pero entonces dirán, ¿qué es lo que pasa con la orden de escrituración en rebeldía o el desalojo ante el desacato del ejecutado? ¿Qué es lo que pasa con el amparo indirecto? ¿Ya no es procedente o sigue siendo procedente? Le repito, como sí había varios criterios encontrados al respecto, la Corte también recientemente emitió esta jurisprudencia en el sentido de que procede el amparo indirecto contra la orden de escrituración o rebeldía o desalojo ante el desacato del ejecutado, pero propiamente ya constituye un acto en la etapa de ejecución. Fíjense cómo ya no constituye un acto aquecido en la etapa de remate, sino como ya esa etapa se dio por concluida, entonces sigue continúa la redundancia, en la etapa de ejecución. Entonces, cuando ya existe esa contumacia o esa rebeldía, el juicio de amparo es procedente, pero ya no es procedente en el momento en el que se ordena, por ejemplo, el auxilio de la fuerza pública o un arresto para vencer esa contumacia, sino hasta que se emite la última resolución en esa etapa de ejecución, que es la que tiene por cumplida esa sentencia o la que declara la imposibilidad para cumplirse, o bien la que determina el archivo del expediente. Entonces, como pueden ver, son situaciones similares cuyas soluciones son diferentes, y estas soluciones acontecen ¿por qué? Porque lo que se busca es que se ejecute esa resolución ya dictada y que ya adquirió esa categoría de cosa juzgada, que tristemente en nuestra práctica jurídica acontece que se busca obstaculizar esa ejecución a través de la promoción indiscriminada de juicios de amparo, y pues no puede proceder sino hasta que ya se haya emitido la última resolución, donde ya se podrán hacer valer todas las violaciones acontecidas en el curso de procedimiento de ejecución, a fin de evitar esta obstaculización reiterada de la ejecución de la sentencia. Gracias. Pero fíjense cómo existe una excepción a estos actos dictados en ejecución de sentencia. Me voy a permitir leer el rubro de esta jurisprudencia que dice: ejecución de sentencia en contra del interlocutorio firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, procede el juicio de amparo indirecto de manera inmediata, ya que resultan actos de imposible reparación. ¿Qué es lo que pudiera acontecer? Pudieran acontecer generalmente tres cosas: que el vencido oponga la excepción de pago o de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien puede alegar que ya las partes celebraron un convenio de ejecución y ya el actor, que es el vencedor, ya se dio por pagado de las prestaciones y por tanto ya no procede la ejecución. Entonces, como todos estos supuestos son excepciones
que tienden a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia. Entonces, contra estos actos sí procede el juicio de amparo de manera inmediata, porque no tiene caso que nos esperemos al dictado de la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución, si con ello quedan consumados de manera irreparable, quedan consumadas las violaciones a los derechos sustantivos. Gracias. Esta jurisprudencia reitera nuevamente lo que nos dice la que previamente estábamos analizando, que es ejecución de sentencia. El amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente. Como ya lo habíamos visto, existen actos que pueden, en ejecución de sentencia, que pueden reclamarse porque tienen una autonomía destacada, y aquellos que están propiamente encaminados a obtener la ejecución de la sentencia. Sin embargo, pueden darse otro tipo de actos diferentes a los que ya habíamos comentado con anterioridad, que son estas excepciones. Pudiera ser que se emitan actos que afectan de manera directa derechos sustantivos. Por ejemplo, un arresto. El arresto que se emita para vencer la contumacia del vencido. Pero ¿qué pasaría si ese arresto se dicta por 50 horas? Es decir, rebasando los límites máximos que prevé la Constitución, que son de hasta 36 horas. O se emite y se ejecuta con exceso de la fuerza. Entonces, como pueden ver, aunque de inicio pareciera que el arresto está encaminado a lograr la ejecución de la sentencia, este arresto no se está combatiendo por esos efectos, sino por los vicios propios que pudiera acontecer. Entonces aquí, como está afectando de manera directa derechos sustantivos del promovente, esta es otra excepción en que se hace procedente el juicio de amparo indirecto. Y con esto doy por concluidos los ejemplos que pongo a su consideración, respecto de los cuales son procedentes los actos respecto a los cuales es procedente el juicio de amparo indirecto en materia civil. Sin embargo, me es muy importante recordarles, porque estoy segura que ustedes ya conocen esta jurisprudencia, que también los operadores jurídicos que llevamos asuntos en materia civil, propiamente en materia familiar, o inclusive podemos verlo en cualquier materia donde opera el principio de estricto derecho, tenemos que tener en consideración el método para juzgar con perspectiva de género. Muchas veces dejamos de lado este principio, y al igual que el ejemplo que puse a su consideración respecto de una persona con una diversidad funcional, pudiera darse el caso de alguna mujer o inclusive también de algún hombre que esté siendo víctima de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, y que como operadores jurídicos, nosotros de este lado, o ustedes como usuarios, los que son litigantes, o inclusive como ciudadanos, como conocedores de nuestros derechos, debemos de saberlo y recordarlo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que el juzgador tiene que tener en consideración para juzgar con perspectiva de género? Primeramente, tenemos que identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Este método está previsto en una jurisprudencia, que es la 22 de 2016, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que nos prevé esta serie de pasos a seguir para juzgar con perspectiva de género. Entonces,
El primer paso es precisamente identificar si existe alguna situación de poder que den cuenta de ese desequilibrio entre las partes en una controversia. Como le repito, es muy recurrente que en amparo indirecto en materia civil, muy relacionado con la materia familiar, se reclamen actos, sobre todo tratándose de convivencias de menores o cuestiones de alimentos, donde pudiera darse el caso de que generalmente, no siempre pasa, pero en la mayoría de veces, que el progenitor alega, la custodia se me tiene que otorgar a mí porque yo tengo más tiempo que la progenitora, porque yo trabajo de 9 a 2. Y en cambio, la progenitora tiene un trabajo de 9 a 2, pero tiene otro de 4 a 8, entonces no tiene tiempo para estar con el menor. Y como no tiene tiempo para estar con el menor y yo sí, entonces yo soy el idóneo para que obtenga esta custodia, ¿no? Sin embargo, de pensar con la perspectiva que lo hace el progenitor, es dejar de manifiesto el esfuerzo que está haciendo la madre para el menor, ¿no? Porque podría ser, esto también pues ya se tendrían que analizar de las circunstancias imperantes del caso, si se ve la necesidad de tener 2 empleos y de dejar el menor al cuidado de alguien más, precisamente para hacer frente a las necesidades de subsistencia del menor. Digo, este es solo un ejemplo, ¿no? Donde a veces, si vemos las cosas de manera muy simplista, pareciera así, el papá tiene más derecho a tener la custodia del menor porque él tiene más tiempo, entonces es más conveniente para el menor que esté con el padre, pero ¿qué tal si el padre, en lugar de dedicarle ese tiempo al cuidado y atención del hijo, pues lo deja olvidado atrás del iPad o se lo lleva a algún lugar no propio para menores, qué sé yo? Son situaciones que se tienen que tomar en consideración. Entonces, desde ahí podemos ver si existen estas situaciones que generan un desequilibrio entre las partes. Otro punto es cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Está muy relacionado con el primero, que es precisamente eso, ¿no? O sea, vamos a valorar las pruebas, por qué la progenitora, o si quieren, por qué el progenitor se ve en la necesidad de dejar al menor al cuidado de terceros, quiénes son estos terceros, qué tan idóneos son, cuáles son las relaciones que tienen con el menor, relaciones de qué tipo, afectivas, qué tan estrechos son los lazos entre el menor y esta persona o entre los progenitores. Todo este tipo de situaciones se tienen que tomar en consideración para advertir, para contextualizar cuál es la situación real que está aconteciendo y pensar si se falla de una forma o de otra, tiene un impacto diferenciado. También acontecen algunos asuntos, sobre todo tratándose en materia familiar, que no se puede hacer en todas las materias, es que cuando el material probatorio no sea suficiente para aclarar esa situación de violencia, vulnerabilidad, discriminación o desventaja, el juez puede ordenar que se desahoguen pruebas para visibilizar estas situaciones, ¿no? de desventaja. La que sigue, por favor. Si se advierte una situación de desventaja por cuestión de género, se debe aplicar y cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una solución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Aquí les pongo un ejemplo bien breve. Piensen en alguna legislación que contemple seguridad social y diga, a ver, los trabajadores de medio tiempo tienen derecho a todos los medios de seguridad social, perdón, de tiempo completo, a diferencia de los que trabajan medio tiempo. Ellos van a tener determinados
determinadas prerrogativas, pero no todas. Pareciera en un inicio justo si una persona trabaja a tiempo completo que tenga todos sus derechos de seguridad social, a diferencia del que trabaja medio tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro contexto histórico y social? ¿Quién trabaja medio tiempo? Pues quien trabaja medio tiempo generalmente son las mujeres, porque el otro medio tiempo tienen que estar en su segunda o tercera jornada laboral, que es atendiendo las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Entonces, fíjense cómo una norma aparentemente puede ser neutra, pero ya aterrizándola a la realidad, se advierte que los resultados son diferentes. Ahí se advierte el impacto diferenciado que puede tener una norma y por eso tenemos que cuestionarnos, la neutralidad del derecho. Para hacer este cuestionamiento, se deben aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de niños y niñas. ¿Por qué? Porque podemos hablar de discriminaciones múltiples. Imagínense que estamos hablando de una mujer que además es menor de edad, que además es indígena, que además tiene una diversidad funcional. Entonces convergen en ella muchas situaciones de vulnerabilidad respecto de las cuales nosotros como Estado tenemos que visibilizar para aplicar esa protección reforzada en su beneficio. Y el último paso de la metodología es considerar en todo momento que se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Esto derivado del empleo incorrecto de nuestro lenguaje, sobre todo muchas veces en nuestras resoluciones, no advertimos que el empleo del lenguaje puede ser lesivo, puede estar perpetuando estereotipos de género por la manera en cómo los empleamos, o pueden distorsionar la idea que en realidad estamos tratando de transmitir. Entonces, por eso es muy importante también releer nuestra resolución con esta perspectiva de género para evitar reiterar o perpetuar estos estereotipos o prejuicios de género. Y bueno, con esto doy por concluida esta charla. Espero haber sido lo suficientemente clara. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Si tienen algún cuestionamiento, alguna duda o alguna queja también, ¿por qué no? Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, señora jueza, por su exposición. Vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas, aclarando que por el tiempo y por el número de preguntas solamente alcanzaremos a exponer algunas de ellas. Iniciaré, si me permite, con la primera. En los amparos fuera de juicio, ¿cómo opera el principio de definitividad? En los amparos fuera de juicio, como ya advertimos, generalmente son actos prejudiciales. Generalmente, y lo digo así porque es generalmente, la regla es que no procede algún recurso contra la determinación que da por concluido estos actos previos a juicio. Sin embargo, hay algunas legislaciones que sí pudieran prever algún recurso y contra esos actos previamente hay que agotar el recurso de apelación previo a la promoción del juicio de amparo, pero repito, tratándose de actos prejudiciales, únicamente es procedente el amparo indirecto cuando se emite la resolución que la dé por concluida. Y si la legislación prevé la procedencia de algún recurso, tiene que agotarse, salvo que, estemos en algún supuesto de excepción, tiene que agotarse el principio de definitividad. A lo mejor hay una violación directa a la Constitución, a lo mejor se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, a lo mejor el acto no está
ni fundado ni motivado. Entonces, eso hace procedente el juicio de amparo sin necesidad de agotar el recurso. Siguiente pregunta. ¿Qué debe de entenderse como última actuación en la etapa de ejecución para la procedencia del juicio de amparo indirecto? Sí, como ya lo habíamos comentado, tenemos que hacer esa división por lo que hace a los actos dictados después de concluido el juicio. Tenemos que advertir si se trata de la sentencia de remate, del procedimiento de remate, o si se trata de un procedimiento propiamente de ejecución de cualquier otro tipo de juicio, para advertir cuál es la última resolución. Cuando estamos hablando de un juicio ordinario, hablamos que la última resolución es aquella que da por concluido el juicio a través de la emisión del auto que decreta el cumplimiento pleno. Puede darse el caso. Por ejemplo, en una restitución de un inmueble, en el momento en que se ejecuta esa restitución, posteriormente se emite un auto donde se dice ya se restituyó el inmueble al vencedor, no se hizo con defecto ni con exceso, porque exactamente el inmueble con estas medidas y colindancias fue el que se le restituyó. Cuando se hace ese pronunciamiento, entonces aquí estamos ante una determinación definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos en ejecución de sentencia. Esta es una posibilidad. Otra de las posibilidades, como también lo comentamos, es que se declare, valga la redundancia, la imposibilidad de ejecutar esa sentencia. Piénsese en un juicio ejecutivo mercantil donde se le condenó al vencedor al pago de determinada cantidad, pero ya se buscó por debajo de las piedras, igual se hicieron las investigaciones pertinentes y esta persona es totalmente insolvente, ¿no? O sea, no hay manera de que haga frente al pago, pese a que ya haya una sentencia condenatoria en su contra. Entonces, si ya jurídicamente y materialmente no es posible ejecutar esa sentencia, lo que a continuación se emitirá será un auto declarando esa imposibilidad para cumplir con esa sentencia, y hasta que se emita esa imposibilidad jurídica o material, o bien ambas, es cuando será procedente el juicio de amparo, tratándose respecto de actos en ejecución de sentencia. Y tenemos otra tercera posibilidad, que es cuando se decreta el archivo del asunto, porque hay juicios donde pudiera no emitirse uno de estos dos actos, o declarando cumplido la sentencia o declarando su imposibilidad, sino que simplemente se emite un auto de archivo. A lo mejor con ello tácitamente está declarando una u otra, ¿no? O la imposibilidad o la posibilidad, o sea, el cumplimiento o la imposibilidad para cumplir. Entonces, con ese auto de archivo ya también se tiene como parámetro para determinar cuándo es procedente, a partir de cuándo se puede iniciar el cómputo para presentar una demanda de amparo en materia indirecta. Muy bien. La siguiente pregunta. El auto que declara la falta de personalidad en el acto emitido antes de emplazar al demandado, ¿es un acto fuera de juicio para la improcedencia del amparo indirecto? Ya la Corte se pronunció respecto a la personalidad. No me quedó muy clara la pregunta, pero me parece que a lo que se están enfocando es a la procedencia del juicio de amparo, tratándose de la personalidad de una de las partes. En este caso seguramente es el actor, porque quien hace valer la falta de personalidad debe ser el demandado y por ende aquí quejoso. No, la Corte ya se pronunció al respecto, en el sentido de que contra el incidente de falta de personalidad es improcedente el juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque no es un acto de imposible reparación. Antes de las reformas constitucionales y a la ley de amparo,
entendíamos a los actos de imposible reparación no únicamente los actos que afectan derechos materialmente sustantivos, sino también los derechos que se afectan los derechos objetivos que se afectan en grado predominante o superior. Entonces aquí encontrábamos todos esos actos procesales respecto de los cuales sí era el procedente del juicio de amparo, pero a virtud de esta, y encontrábamos aquí el incidente de falta de personalidad, porque no afecta derechos sustantivos, sino más bien derechos adjetivos, que es un presupuesto procesal, la personería de una de las partes. Entonces, como ya el juicio de amparo únicamente procede contra actos que afecten derechos sustantivos y no encuadra en este supuesto el incidente de falta de personalidad, no es procedente el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque pudiera ser que aún cuando se hubiera desechado ese incidente o se hubiera declarado improcedente ese incidente, pudiera ser que se dicte sentencia absolutoria y esta sentencia evidentemente le va a beneficiar al demandado, que aquí será el quejoso, en el amparo indirecto será el quejoso. Entonces ahí se advierte que aunque pudo haber existido esa violación, no afectó sus defensas y tampoco trascendió al resultado del fallo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Procede el amparo indirecto por denegación de la restitución de derechos de menores como medida precautoria en el juicio civil? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Supongo que están hablando de una restitución internacional de menores. Se la vuelvo a leer con gusto, señora jueza. Gracias. ¿Procede el amparo indirecto por denegación de la restitución de derechos de menores como medida precautoria en el juicio civil? Sí, sí, porque es un acto que afecta a derechos materialmente sustantivos. Entonces, en estos supuestos, el ejemplo que me viene a la mente es una restitución internacional de menores, ¿no? Me parece que hacia allá va enfocada la pregunta. Me imagino que cuando a lo mejor un menor ya fue sustraído y llevado al extranjero o al revés, entonces en ese supuesto es procedente el juicio de amparo indirecto porque pues afecta los derechos sustantivos del menor. Y bien, la denegación, evidentemente, cuando se deniega esa medida, poniendo el ejemplo del supuesto en el que a lo mejor uno de los progenitores esté en el extranjero y lo que pretende es que el menor sea sustraído para llevarlo a ese país extranjero y, le repito, se deniega esa solicitud, pues también es procedente el juicio de amparo. Muchas gracias, señora jueza. Siguiente pregunta. ¿Qué término se tiene para presentar un amparo indirecto por persona extraña a juicio por equiparación y, en este caso, procede la suplencia de la queja en cuanto a dicho tercero extraño a juicio por equiparación? Sí. El término para promover el juicio de amparo, en este caso, sigue siendo de 15 días, según el artículo 17 de la Ley de Amparo. Porque finalmente este tercero extraño a juicio por equiparación es parte formal, pero materialmente no se le ha llamado a juicio. Entonces, a partir de que tiene conocimiento o se ostenta sabedor del acto, a partir de ese momento empieza a computarse el término. Sin embargo, como ya también lo comentábamos, en atención a las jurisprudencias que dimos lectura, hay que tomar en consideración que el conocimiento que tenga el tercero extraño a juicio por equiparación tiene que ser pleno y completo. Entonces, en el momento en el que sabe el nombre de las partes, quién lo demanda, ante qué órgano jurisdiccional, el número de juicio, cuáles son las prestaciones, desde ese momento se entiende que tiene conocimiento cierto y completo del acto. Y esto pudiera acontecer incluso a través de otro juicio de amparo donde pudo haber sido llamado como tercero extraño a juicio, o que sea el segundo juicio de amparo que ya presentó, donde ya no puede alegar ese desconocimiento total, porque
esos habrán sido los efectos del primer amparo, ¿no? Que se le emplace a juicio, entonces ahora ya no podría manifestarse ignorante o desconocedor de ese juicio, porque a través del juicio de amparo previo ya tuvo conocimiento de estos datos. Siguiente. El Tribunal de Amparo debe legitimar o comprobar que los quejosos tienen alguna función diferenciada, discapacidad o pertenecen a algún grupo vulnerable para juzgar y dictar sus sentencias. Sí, es obligación del Tribunal de Amparo advertir cualquier situación de vulnerabilidad. Nosotros como operadores jurídicos tenemos esa obligación constitucional y convencional, ¿no? Como les repito, ya al final que aludimos al método para juzgar con perspectiva de género y también dimos lectura al método para analizar o emplear ajustes razonables tratándose de discriminaciones, en este caso tratándose de personas con alguna diversidad funcional. Comentamos que tenemos la obligación de analizar el contexto, porque si nos limitamos únicamente a ver la parte medular del asunto, sin tomar en consideración todo lo que está alrededor de él, que probablemente fue lo que incidió en la situación que constituye el fondo del asunto, entonces no estaríamos aplicando una justicia completa. La justicia o la igualdad a la que se llegaría sería una igualdad formal, no una igualdad sustancial. Siguiente pregunta. ¿Un menor puede acudir por propio derecho al juicio de amparo por actos que le causen perjuicio, aunque no sea el actor, pues es representado por su madre en el juicio familiar? Sí, el menor puede acudir al juicio de amparo. Si es mayor de 14 años, él puede acudir por su propio derecho. Si es menor de 14 años, nosotros le designamos un representante especial, que es un asesor jurídico federal, y además también damos vista a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, el menor, inclusive en términos del artículo 12 de la Convención Americana de los Derechos del Niño, él tiene el derecho a ser escuchado en el juicio en el que estén involucrados sus derechos, sin importar la calidad que tenga, ¿no? No importa que sea actor, que sea demandado, que sea tercero, porque puede ser que ni siquiera sea actor ni demandado, puede ser que se estén peleando un bien el papá y la abuelita, ¿no? Por ejemplo, pero a lo mejor el afectado por alguna situación es él, porque la mamá ya falleció y el abuelo materno le había heredado el bien, por ejemplo, ¿no? Y entonces por estirpe le correspondería. Entonces, sí puede acudir al juicio de amparo, pero dependiendo de su edad puede acudir por su propio derecho o en su caso se le nombra un representante especial. ¿Un remate forma parte de la etapa de ejecución de la sentencia? No. Eso también lo checamos al final. Lo podemos tener más claro dándole lectura al artículo 107 constitucional, donde podemos, 107, perdón, de la ley de amparo, donde podemos advertir cuáles son los actos reclamables en amparo indirecto una vez posteriores al dictado de la sentencia, ¿no? Después de concluir el juicio. Entonces, hacemos esta diferenciación entre el remate propiamente dicho, que es un procedimiento especial, y la etapa de ejecución de sentencia. Si bien van de la mano uno y otro, lo cierto es que el remate termina en el momento en el que se ordena la entrega voluntaria del bien y de la escritura respectiva, pero puede continuar el procedimiento de ejecución de sentencia, como ya también lo vimos. Siguiente. ¿En los actos perjudiciales procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que los admite? No procede el juicio de amparo indirecto precisamente porque es un acto de imposible, no es un acto de imposible reparación. La mera admisión
de un acto prejudicial no le causa perjuicio a nadie, porque como ya lo habíamos comentado, los actos prejudiciales no son propiamente un juicio, o sea, no existe una contienda, por tanto no existe un actor y no existe un demandado. Y además no existe una determinación todavía que les cause perjuicio, ¿no? Por eso la sola admisión del acto prejudicial no puede considerarse como que causa, que tiene efectos que es imposible de reparación para la procedencia del juicio de amparo. Una pregunta más. ¿El amparo indirecto puede llegar a considerarse como dilatorio en ejecución de sentencia para el vencido en juicio de primera instancia? Sí, definitivamente. Precisamente lo que comentaba, al hacer alusión a las dos últimas jurisprudencias relacionadas con los remates y los actos dictados en ejecución de sentencia, hacíamos alusión a que lo que se busca es evitar o frenar ese abuso indiscriminado del juicio de amparo, porque, les repito, ¿no? Desgraciadamente en nuestra cultura jurídica estamos acostumbrados a obstaculizar esa ejecución a través del uso desleal del juicio de amparo y propiamente con la figura del acto de la suspensión del acto reclamado. Entonces, en la medida que fuera procedente el juicio de amparo indirecto contra todos los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, imagínense cuántas veces tendría que estarse pausando el procedimiento de ejecución. Se pausaría tantas y cuantos amparos se promovieran y se concediera la suspensión. Por eso el juicio de amparo únicamente es procedente hasta que se emite la última resolución tratándose del procedimiento de ejecución, o en el procedimiento de remate, cuando se ordena la entrega voluntaria del bien o de la escritura respectiva. ¿Cómo se valora o se pondera la perspectiva de género con el equilibrio procesal entre las partes? Sí, esa pregunta es bastante interesante. No debemos de dejar de lado todos estos presupuestos procesales. El hecho de que pudiéramos advertir una situación de desventaja en perjuicio de alguna de las partes no necesariamente significa romper con ese equilibrio procesal. Por ejemplo, cuando estábamos analizando, me parece que el punto 3 de la metodología para juzgar con perspectiva de género, hablábamos de que en algunos casos, inclusive de oficio, se pueden ordenar el desahogo de diversas pruebas. Y ese punto en específico sí hay que verlo con mucho cuidado, precisamente por eso, ¿no? Porque podría darse el caso que en el momento en el que se ordene el desahogo de una prueba en específico, se rompa con el equilibrio procesal y en ese momento se está afectando a la contraparte de la persona involucrada, porque el método para juzgar con perspectiva de género opera tanto para el sexo femenino como el sexo masculino. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que analizar? Se tienen que analizar todos estos presupuestos procesales, simplemente en cuestiones de procedencia, el hecho, o sea, para efectos del juicio de amparo, el hecho de que se pudiera advertir que existe una persona en una situación de desventaja por cuestiones de género, eso no hace procedente el juicio de amparo per se. O sea, si no está dentro de los tiempos, dentro de los términos, la promoción del juicio de amparo, o se advierte la actualización de otra causa de improcedencia, por mucho que se relate en los antecedentes o inclusive ya haya pruebas respecto a determinado tipo de violencia de género o cualquier situación de desventaja, no podemos soslayar estos principios procesales porque como lo comentábamos, si se hace, se rompe con ese equilibrio procesal. Entonces, sí tenemos que tener muy en claro estos principios que rigen todos los procedimientos, tanto de procedibilidad como de procedencia, a efecto de no vulnerar el derecho de la contraparte
de la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Concluimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es un supuesto en amparo en materia civil, además del arresto, de un acto autónomo en ejecución de sentencia por el cual procede el juicio de amparo indirecto? Amparo indirecto, ¿verdad? Sí. Sí. Al final, es que Sí. se cortó un poquito, sí. Sí, un acto autónomo, además del arresto, o que tenga autonomía destacada, ya como lo habíamos comentado, podría ser un incidente de liquidación de intereses, un incidente de gastos y costas, va a ser cualquier acto que no esté encaminado a la ejecución de la sentencia, que sea totalmente ajeno. No sé, a lo mejor pudiera acontecer aquí una cuestión relacionada con la personalidad del ejecutante, porque es muy común también que existan sesiones de derechos litigiosos, sobre todo en la etapa de ejecución de sentencia. Entonces pudiera alegarse alguna situación relacionada con este tema, ¿no? Alguna cuestión incidental simplemente. Entonces, estas cuestiones incidentales que no están relacionadas con la ejecución propiamente, sino que son totalmente ajenas, pueden reclamarse en amparo indirecto. Muchas gracias, señora jueza, por su participación. Si nos lo permite, le cedemos unos minutos más para conclusiones, reflexiones o lo que guste usted abundar en este tema. Sí, muchas gracias. Pues no me resta más que agradecer a la Casa de la Cultura Jurídica nuevamente por la oportunidad de estar aquí con ustedes y tomarme en consideración. Mi experiencia es relativamente poca, tengo 4 años de estar adscrita, sin embargo espero que les haya sido de utilidad todos estos temas que aquí platicamos. Les repito, hablé muy en específico de mi experiencia personal en relación con este tema y traté de dejar de manifiesto las particularidades, ¿no? Las particularidades que se llegan a suscitar tratándose de amparos indirectos en materia civil, y pues hice determinadas acotaciones dependiendo de la materia, ya sea familiar, mercantil, civil propiamente dicha, ¿no? Hablé de la suplencia de la queja. Tenemos que tener en consideración también lo que platicábamos, tratándose de personas con diversidad funcional. Creo que para mí estos temas son muy sensibles y muchas veces son muy invisibilizados, ¿no? Todavía somos muy renuentes a advertir estas situaciones y sí tenemos que tomarlas en consideración, porque si no, nuestras decisiones no van a ser justas del todo. A lo mejor, aprovechando también este espacio, es importante hablar un poco acerca de las violaciones al procedimiento, sobre todo aprovechando el foro, tanto a los operadores jurídicos que me están escuchando como a los litigantes, a los académicos. A virtud de la pandemia y sobre todo la situación como estamos trabajando nosotros en el Poder Judicial de la Federación, no sé si todos tengan conocimiento que trabajamos con el 30% del personal de manera presencial y el demás personal trabaja a distancia. Esto genera una serie de limitaciones que nos ha hecho innovar, ¿no? Nos ha hecho dar esfuerzos adicionales que de por sí siempre lo damos, y lo damos evidentemente con mucho cariño, con mucho compromiso y con mucho profesionalismo, pero muchas veces nos es muy complicado la sustanciación de juicios y sobre todo la resolución con estas limitaciones, ¿no? En cuanto al personal presencial que puede acudir a los órganos jurisdiccionales. Esto ha dado pauta a
varias reposiciones del procedimiento. Les aclaro que no es mi caso, afortunadamente hasta ahorita no he tenido ninguna. Sin embargo, a mí me inquieta mucho un criterio que se ha circulado en varios grupos y redes sociales, que es el relativo a la reposición de juicios de amparo propiamente, ¿no? Y en términos de procedimientos en general. Ya vi que ustedes llevaron un tema en específico, pero sí quiero recalcarles tanto a los operadores jurídicos como a los litigantes que sí tenemos que ser muy cuidadosos al abordar el estudio de violaciones al procedimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces estas violaciones no nos llevan a nada, únicamente a desviar nuestros recursos materiales, económicos, humanos y de tiempo, y van a terminar en lo mismo, ¿no? A lo mejor en un sobreseimiento, y sin embargo, el perdidoso pues siempre es el justiciable. ¿A qué voy con esto? Que tenemos que tener muy en cuenta que para que una violación al procedimiento se considere fundada, necesariamente tenemos que advertir cómo va a trascender al resultado del fallo y cómo está afectando a las defensas del quejoso o de alguna de las partes o del actor o del demandado. Ahora, por el propio sistema que nosotros manejamos, está aconteciendo que nuestras sentencias las firmamos digitalmente y propiamente muchas veces no la firmamos a la hora de la audiencia, sino un poco después. Entonces, hay un criterio en ese sentido que, de hecho, les repito, ya se está regando como pólvora y se está implementando en muchos circuitos donde se están reponiendo los procedimientos en juicios de amparo a diestra y siniestra sin tomar en consideración la trascendencia de esas reposiciones y sobre todo que existen varias jurisprudencias de la Corte respecto al tema sobre si se trata de algún sobreseimiento, sobre si la autoridad que no se llamó efectivamente tuviera la intervención en la elaboración de leyes, por ejemplo, ¿no? Como el secretario de Gobernación o el diario oficial de la Federación, a lo mejor no se les llamó como autoridades responsables y sin embargo no tiene ningún impacto, repone el procedimiento por ese motivo, ¿no? Entonces, para concluir brevemente y aprovechando la oportunidad del uso de la voz, sí les pido un poco de reflexión al respecto y creo que para hacer un cambio sustancial respecto en la manera como venimos resolviendo asuntos, que tristemente no es por cuestiones de fondo, sino más bien la mayoría de los asuntos salen por cuestiones de forma, como en este caso, por violaciones procesales. Si queremos un cambio sustantivo, debemos empezar aquí en casa por nosotros y ustedes como litigantes, obligándonos a hacer un estudio más reflexivo cuando analicemos violaciones procesales. Pues con esto concluyo y muchas gracias. En nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradecemos una vez más a la señora jueza Gabriela Eliseth Almazán Hernández la exposición tan destacada que nos ha compartido el día de hoy. Seguros estamos que su exposición ha sumado a la cultura de los que presenciamos su ponencia, especialmente en materia de derechos humanos y de juicio de amparo. Antes de concluir, les recordamos que la próxima sesión del Diplomado en Juicio de Amparo se llevará a cabo mañana, jueves 27 de mayo de 2021, con la participación del licenciado Fernando Cruz Ventura, secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema Modalidades específicas del amparo 8, amparo en materia administrativa y fiscal. En la plataforma del diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a esta nueva transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego. A usted, señora jueza, gracias.